Hola a todos, soy Noel y en este vídeo vamos a aprender la diferencia que hay entre una magnitud y una unidad de medida. Y además os voy a dar algún que otro truco para que nunca confundáis la una con la otra. ¡Al lío! Bien, pues vamos a empezar por el concepto de magnitud. Una magnitud no es más que una propiedad de la materia que se puede medir. Pongamos un ejemplo. Si tenemos a una persona y opinamos sobre su olor, podemos opinar que huele bien o que huele mal, pero no podemos medirlo de ninguna manera. De hecho, yo puedo tener una opinión sobre el olor de una persona y otro puede tener una opinión totalmente distinta, no tenemos por qué tener la misma. Eso es porque la propiedad no es objetiva, no la podemos medir. En cambio, si medimos la altura de esa persona, siempre vamos a obtener el mismo resultado, incluso aunque utilicemos metros o instrumentos de medida distintos. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Por tanto, la altura sí es una magnitud, es una propiedad que se puede medir. Bien, además para medir necesitamos un instrumento de medida. En el caso de la altura, pues utilizaremos un metro, por ejemplo, si es una longitud de un segmento, una regla, pero hay otras magnitudes que no tienen que ver con la longitud. Por ejemplo, cuando nos subimos en una báscula, medimos nuestra masa. Podemos medir nuestra temperatura cuando creemos que estamos enfermos, podemos medir el tiempo que tardamos en ir a un sitio con un cronómetro, etc. El caso es que cada magnitud tendrá su instrumento de medida asociado a ella. Bien, pero ¿qué es medir? Pues medir no es más que comparar una magnitud con otra magnitud de referencia. Y a esa referencia es a lo que llamamos unidad o unidad de medida. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestra unidad, nuestra referencia es el centímetro y nos encontramos con este segmento de aquí. Lo medimos y obtenemos 3 centímetros. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que estamos diciendo es que en este segmento está contenida la unidad de referencia 3 veces. Por eso decimos que mide 3 centímetros. Si copiáramos y pegáramos esta unidad de referencia aquí varias veces hasta llegar al final, veríamos que entran exactamente 3. Por eso decimos que mide 3 centímetros. En este ejemplo, la magnitud sería la longitud del segmento, mientras que la unidad de medida, la referencia que estamos usando, es el centímetro. Por tanto, más o menos ya tenemos clara cuál es la diferencia entre la magnitud y la unidad de medida. La magnitud es la propiedad que medimos, mientras que la unidad es la referencia que utilizamos para realizar esa medida. Bien, pero ¿qué tienen en común ambas y qué es lo que puede hacer que a veces confundamos una con la otra? Bien, pues lo que tienen en común es que tanto una como la otra se representan con un símbolo. Un símbolo no es más que una abreviatura que representa a una magnitud o una unidad. ¿Por qué utilizamos símbolos? Bueno, pues principalmente por dos razones. Imaginemos que tenemos que indicar que la longitud de ese segmento son 3 centímetros. Si ponemos longitud igual a 3 centímetros, es demasiado largo, llevaría mucho tiempo y hacerlo esto constantemente con todas las magnitudes que tenemos que medir sería muy largo. Además hay una segunda razón que es la más importante. Nosotros esto lo entendemos perfectamente porque es nuestro idioma, es el castellano. Pero ¿y si estamos en un proyecto en el que estamos colaborando personas y científicos de distintos países? No entenderían lo que estamos escribiendo, ni nosotros lo que escriben ellos, porque escribirán en su idioma. Necesitamos que la ciencia tenga un lenguaje universal. Y ese lenguaje universal se consigue con los símbolos, ¿vale? Porque todos los países utilizan los mismos. Si un chino mide ese segmento y me quiere informar a mí de cuánto mide, si lo hace en chino no me voy a enterar. En cambio, si me pone L igual a 3 centímetros, yo sé perfectamente lo que me está diciendo. Y al revés. ¿De acuerdo? Por tanto, esto no sería correcto y esto sí. Como podéis ver, el símbolo de la magnitud siempre se escribe primero, seguido del igual, el valor numérico y finalmente el símbolo de la unidad. ¿De acuerdo? Además, si os fijáis y sois muy observadores, veréis que hay una pequeña diferencia entre el símbolo de la magnitud y el símbolo de la unidad. El símbolo de la magnitud está escrito en cursiva y así lo veréis en la mayoría de libros, mientras que el símbolo de la unidad está escrito con letra redonda normal y corriente. Eso es un pequeño truco que os puede servir, pero os acostumbraréis a que siga siempre ese orden. Símbolo de magnitud igual valor numérico, símbolo de la unidad. En definitiva, si queremos indicar la medida que hemos hecho de la longitud de ese segmento, nunca escribiremos longitud igual a 3 centímetros, sino que escribiremos L en cursiva igual a 3 cm. Eso es lo correcto. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Tenemos dos conceptos, que son magnitud y unidad o unidad de medida. ¿Qué es la magnitud? Lo que queremos medir, lo que medimos. ¿Qué es la unidad? La referencia que vamos a usar para hacer esa medida. Por ejemplo, imaginemos que queremos medir el tiempo que tardamos en correr 100 metros. Bien, pues la magnitud será ese tiempo
pero la unidad que utilizaremos como referencia, nuestra referencia va a ser el segundo, porque es una unidad lógica para medir eso. Bien, el símbolo de la magnitud, que es el tiempo, es la t, acordaos que hay que ponerla en cursiva, mientras que el símbolo de la unidad de medida, el segundo, es la s. Por tanto, si yo quiero expresar la medida, imaginemos que hemos tardado en correr los 100 metros 15 segundos, pondremos t, símbolo de la magnitud, igual a 15 s, símbolo de la unidad de medida. Si te ha quedado alguna duda, déjala en los comentarios. Si por el contrario el vídeo te ha sido útil y te ha gustado, por favor deja tu like. Y si ya has entendido perfectamente la diferencia entre magnitudes y unidades, te recomiendo que veas este otro vídeo sobre cómo cambiar de unidades utilizando factores de conversión. Nos vemos en el siguiente. Adiós.